Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Mira, me acaban de llegar 2 libros. El Gulag chino, Vecinos de sangre, historias de héroes, villanos y víctimas en el Madrid de la Guerra Civil, que escribe mi querido Pedro Corral, 1936-1939. ¿Por cuál empiezo? Es que eres la alegría de la huerta, Richard. Solo lees de Cada uno matar. disfruta como quiere. Vale. Disfrute es libre. Richard solo lee de matanzas, de muertos, de enterramientos, de fosas comunes. De hecho, vuelvo a mi época para grabar este podcast, si no yo me vuelvo al verano, 36. Yo qué sé, cógete sentido, Jane Austen. Iba a decir sentido y sensibilidad, pero no, ahora es juicio y sentimiento. Además, a mí me gusta más ese nuevo título. O Emma o algo así. No sé, poca alegría, ¿no? Esto. Soy una triste. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Solo diré una cosa. Bueno, y luego otra. Pero la principal. A mí no me mezcléis. ¿Qué es eso de que Hacienda somos todos? Perdona, pero no. Yo no. A mí no me metas. Ni me hagas cómplice de eso de somos todos. No me des ni una micra de responsabilidad en el proceso de penalización, extorsión, presión, persecución, señalamiento, destrucción que ejerce la llamada agencia tributaria contra el ciudadano. Esta es la amenaza que la mayoría prefiere ni enfrentarse al monstruo y pagar aun sabiéndose inocente. Una agencia que atenta contra derechos fundamentales. Hacienda somos todos. De hecho, esa es la coartada, el mantra que tenemos interiorizado para amparar comportamientos, usos y maneras de una red letal con la creación de riqueza y el patrimonio personal y empresarial. Por eso la izquierda nunca haría y nunca ha dado la publicidad que se merece al documental Hechos Probados. Si me dais a elegir, dice la canción, la izquierda te suelta Hacienda somos todos, porque claro, ¿quién va a pagar sino los hospitales, los colegios? La coartada. Hechos Probados. ¿Puede Hacienda destruir el Estado de Derecho? Un documental dirigido, editado y escrito por Alejo Moreno. Así se presenta. Yo voy a dejarme la piel porque esta agencia tributaria deje de existir. Y la brutalidad con que actúa esta agencia tributaria... Pero no les hemos contado quién es el número uno, quién es el deudor número uno de España. Se llama Agapito, sí, a mí tampoco me suena. Inició una batalla jurídica con Hacienda que duró 25 años y que ha sido su ruina. Lo que han cometido conmigo ha sido una arbitrariedad, es una barbaridad. Si quiere que su interpretación prevalezca sobre la de la agencia tributaria, tiene que lucharla en un campo de batalla muy desigual. Todo tipo de poder autoritario termina siendo arbitrario. Y muchas de las medidas que aplican para luchar contra el fraude lo hacen en contra de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los inspectores tienen retribuciones variables por las actas que levantan. Cuanto más deuda haces que tengan los contribuyentes, con razón o sin ella, más vas a cobrar como retribución variable. Imagínase usted un juez que cobrara en función de las sumas que determinara a pagar en sus sentencias. Yo no me fiaría de ese juez. Entender o asumir como ciudadano que tu agencia tributaria lo único que le interesa es cobrar, no llevar razón. Que al fiscal lo único que le interesa es acusarte, que después pierde y no tiene ninguna responsabilidad. Que el abogado del Estado lo único que le interesa es defender a una agencia tributaria que no lleva razón. Dices, ¿dónde estoy? Contra todo esto puedo luchar. ¿Quién nos defiende de los expertos? Si no son responsables, entonces... Cuénteme usted una historia de tiranos que me voy a morir de risa. Nos acercamos a un asunto que ni el liberal más pintado se atreve con él. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? Hoy vamos a perder amigos así, porque yo le voy a decir a la gente que no tiene dignidad. Así, para empezar. Bueno. Pero qué poco nos respetamos, Domingo. Hoy no me va a salir la ironía por ningún lado, ya te lo digo. No, hoy es bastante para indignarse y hoy vamos a tocar uno de los temas más tabú que hay en nuestra sociedad. Absolutamente. Lo estábamos hablando con nuestro invitado a micrófono cerrado. La cantidad de cosas que se emiten sobre temas de lo más diverso y más polémicos y como que no pasa nada. Se emiten, se hacen películas, documentales, reportajes periodísticos. ¿Se les da un espacio? Y no pasa nada. Y sin embargo, nadie quiere publicar el documental del que vamos a hablar hoy y lo han tenido que publicar ellos mismos, buscarse la vida, porque nadie quería darle difusión.
Sí, debe ser que el Estado te exprima, te aplaste con su pie, con su bota, como era el ejemplo soviético. Debe ser que no le interesa a nadie, ¿no? Sí, ni siquiera... Como individuos, ¿en qué nos valoramos? Exactamente, y ahora hablaremos del documental, pero que yo creo que ni siquiera es una puesta en cuestión del Estado o de los impuestos, es casi una denuncia de un caso concreto, pero como toca de refilón ese tabú, el tabú de que Hacienda somos todos y Hacienda es buena y el dinero va, pues eso, a los colegios y a la sanidad, no se ha podido emitir, que es una cosa muy llamativa, pero aquí sí queríamos darle voz. Y yo te decía antes a micrófono cerrado, y ahora lo digo a micrófono abierto, que a mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido. Sí. Me ha sorprendido en el sentido de que al final yo escribo sobre estos temas. Yo creía más o menos me lo sé, y es cierto, más o menos me lo sé, porque al final es mi profesión, y sin embargo he descubierto muchísimas cosas nuevas y además me ha parecido... aprendido muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, y además es muy entretenido, que dices, un tema judicial hacendístico, pues me ha gustado mucho, así que vamos a presentar ya al documental que nos ha gustado tanto y al director que lo ha hecho posible. Sí, ya hemos escuchado el tráiler del documental y ahora vamos a escuchar a su director, Alejo Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Muchas gracias por invitarme. Y enhorabuena por tu trabajo. Es verdad que es un documental que está muy bien hilado, supongo que te has pasado horas de edición. Uf, horas no, meses, toneladas de horas, volquetes de horas. Sí. Bueno, uno de los valores que tiene este documental, además del testimonio y de la idea que te deja de la gran indefensión en la que te encuentras frente a un Estado totalmente arbitrario, en este caso respecto a la Hacienda, respecto a la agencia tributaria, es la gran cantidad de testimonios de abogados y jueces que denuncian precisamente esto, ¿no? ¿Te ha costado mucho conseguir esos testimonios, Alejo? Bueno, en aquel momento un poco más probablemente de lo que ahora sería posible, porque ahora parece que hay un run ya tan evidente en el sector que ya nadie niega, o nadie que tenga un poquito de vergüenza niega la mayor. Pero en aquel momento sí era un poquito más complicado que te dieran entrevistas. Pero vamos, la gente que aparece, casi todos, no hubo que insistirles demasiado, y colaboraron además. Para mi sorpresa, porque yo cuando me acercaba a ellos no sabía exactamente por dónde iban a ir los derroteros. Yo me preparaba mucho las entrevistas, estudié las cosas muy bien, sabía que tenía delante a gente con una capacitación intelectual y una formación muy elevada. Desde luego. Y entonces, bueno, ese era el tiro que tenía. Entonces, bueno, la sorpresa fue que entraron al trapo muchos. ¿Y se les entiende lo que dicen? Bueno, eso es normal porque la mayoría de ellos son abogados y los abogados están habituados a explicarse, ¿no? Es decir, a explicarse bien además para que les entiendan en un corto espacio de tiempo. Entonces, yo creo que eso es más normal. La dificultad luego fue que yo hago entrevistas que son casi conversaciones, entonces, bueno, duran hora y media todas ellas, son muchas. Entonces las horas de edición para hilarlo todo y conectar unas cosas con otras, pues sí, llevó mucho tiempo, vamos. Sí, ese trabajo de detrás de... sí, como a mí también me gusta mucho la edición. A los periodistas sabemos que, vamos, yo que hago poco de temas de estos de edición de radio, de vídeo, sé que haces el vídeo, te vas a hacer lo divertido, que es la entrevista, o fuera del plató, a la idea que tenías, pero luego eso, transformarlo en algo que sea coherente lleva un tiempo enorme. Y en este caso es coherente no solo desde el punto de vista cinematográfico, de que la historia va bien hilada, sino que además se entiende bastante bien lo que a mí me parece más complicado, que es el proceso. Esos 25 años de... ¿Se dice pronto? Sí, se dice pronto, 25 años en los que una persona está litigando con Hacienda, sobre todo, que a mí es lo que me parece más llamativo, casi el mensaje fundamental del documental, después de que le dieran la razón por primera vez. Porque ya es un escándalo, cuidado, la primera sentencia, o sea, al final el documental gira en torno a esta idea de que este señor en el juzgado, un juez le da la razón y le dice, esta operación no es una operación simulada, sino que es real, en juzgado de lo penal. O sea, en teoría lo más grave que te podría pasar, que es que te acusen penalmente. Le dan la razón, le dicen, la operación no fue simulada, es una operación mercantil real. Que ya, creo, no sé si eran 7, 9 años los que habían pasado desde el inicio, desde la operación hasta que se emite esa sentencia, que ya es un tiempo largo, cuidado, desde el punto de vista de la justicia probablemente deberíamos pensar, bueno, esa sentencia debería haber llegado antes. Pero cuando llega esa sentencia y en teoría probablemente él piensa, ya se ha acabado, he ganado,
es cuando empieza su verdadero calvario, porque entonces Hacienda dice, me da igual que te hayan dado la razón los tribunales, voy a abrir el procedimiento del otro año que no estaba... por vía administrativa. Por vía administrativa y te voy a perseguir. Es algo que yo no conocía la historia, la había oído así cosas sueltas y cuando he visto el documental me llamó muchísimo la atención. La verdad es que lo que sí que tengo que corregir es que no es un caso único ni excepcional, es decir, esto es habitual, no es una cosa que le suceda a Agapito. Por eso el documental tenía, para mí, interés hacerlo, ¿no? Porque realmente lo que sí es como muy ejemplar y es un personaje que enseguida, además por la fuerza que tiene él a nivel personal, se convierte pues en un icono. Pero en realidad es trasladable a cómo opera la agencia, y ya no solo la agencia, sino el Poder Ejecutivo a través de la agencia, cómo canaliza su peso sobre el ciudadano y su falta de respeto hacia el ciudadano. Y entonces se pueden producir cosas como las que tú estás describiendo, es decir, donde está muy claro que los hechos, además, por sentencia judicial en vía penal, que prevalece sobre todo lo demás, ha dejado claro que no hay nada que hacer, es decir, que ahí no se ha cometido delito alguno, que no hay nada que regularizar, que está todo bien, que está todo correcto, y sin embargo la agencia sí tiene capacidad para buscar las cosquillas y volver por otro lado a atacar. Entonces, no creo que en ese punto fuera, digamos, no empezó lo peor, porque tener un procedimiento penal encima tuya también es muy gordo, ¿no? Entonces yo creo que ya llegaba a un punto de desgaste importante. O sea que él ya, cuando recibe otra vez la noticia de que es que ahora vamos a ir por este lado, ya lleva unos años donde lo ha pasado muy mal. Porque además hay que tener en cuenta que este personaje en concreto no tenía formación jurídica, ahora es un maestro del derecho, pero en aquel momento sí, a fuerza de pelearse, eso pasa mucho, ¿no? La gente que se pelea con Hacienda acaba sabiendo de derecho. Claro. Pero realmente hasta ese momento, claro, imagínate, o sea, realmente te están acusando y socialmente tú puedes acabar siendo un delincuente. Una persona que tiene una asesinato civil, que es una de las frases que se oyen en el documental. Se oyen en el documental, pero ahora lo ha reclamado, no sé si fue en enero, en una reunión que tuvieron en Galicia o algo así, los propios inspectores lo dijeron, que lo que había que proceder es a una muerte civil de los defraudadores. Eso lo dijeron ellos. Es decir, que hay que entender, lo que pasa es que a veces tomar distancia con estas cosas es difícil porque vivimos aquí en España, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, en el mundo anglosajón es que no existe el delito del fraude, entonces no te pueden llevar por la vía penal en este tipo de casos, ¿no? Es que no se concibe, será discutible, se discutirá, llevarás la razón o no. Y luego un tema que has tocado tú muy importante es los dilatados tiempos de la justicia, que eso en España la verdad que no es solamente el caso de Hacienda, pasa en todo, sí. Y eso nos hemos acostumbrado muy alegremente, pero es una lesión de derechos importantísima. El derecho que llega tarde, es decir, la justicia que no se te concede en un plazo de tiempo razonable, no es justicia. Así es. Porque el tiempo que tú estás esperando te está consumiendo la vida, es una cosa así, es tan sencillo. Y en el caso, además de Agapito, o en el caso de Hacienda, se está poniendo en cuestión tu libertad económica. Por lo tanto, tus movimientos empresariales, las decisiones vitales que tomen ese tiempo, bueno, puedes echarle a rojo, como el caso de Agapito, es decir, no, pues yo voy a seguir porque estoy tan convencido de que voy a ganar, pero puede darse el caso donde muchas decisiones que hubieras tomado empresarialmente o existencialmente no las tomas porque, ojo, a ver si te van a zumbar. Y eso va a significar que a lo mejor esas decisiones que has tomado ya sean de alto riesgo, porque ya no tienes liquidez, tienes que hacer frente a la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es de una enorme gravedad desde muchos ángulos, ¿no? Bueno, el documental Hechos Probados tiene dos líneas narrativas, ahora me corrige si no, y una es la historia de Agapito García, la historia personal, y la otra es la desproporción de Hacienda frente a un individuo. El ejemplo es Agapito, pero es verdad que es cualquiera que ose enfrentarse a Hacienda lleva las de perder. De hecho, uno de los primeros argumentos que se plantean en el documental es que la mayoría prefieren no enfrentarse y pagar. Y eso ya es un chantaje moral, sí. Es algo tan grave. Sí. Yo creo que sí, que tengo un amigo que tiene una frase que es muy, muy elocuente, un amigo que he hecho a raíz del documental, que dice que en Italia, bueno, igual resulta un poco fuerte, pero vamos, en Italia, en el sur de Italia existe la mafia,
que bueno, que al final no dejan de ser, bueno, tenemos una herencia histórica con ellos, y que aquí existe también la mafia, solo que está dentro del Estado, ¿no? Entonces, esto, que eso es todavía peor. Está como que está institucionalizado. Bueno, yo lo que sí difiero es que el documental no trata en realidad es esencialmente sobre Hacienda. Hacienda es un brazo ejecutor en el documental, pero en el fondo no son más que, bueno, perros de caza. Lo importante no es Hacienda, sino un ejecutivo desbocado, que es más importante y que va más a la raíz de otros problemas que hay en España. Sí, la política, es verdad. Es decir, es una decisión política. Sí, al final es como el Ejecutivo lesiona derechos permanentemente y a la chita callando, y además eso nunca tiene vuelta atrás. Y entonces al final el ciudadano se llega se tiene que enfrentar a un Estado completamente desnaturalizado, en el sentido de que ya no cumple sus funciones, sino que en realidad no es más que un mundo de ficciones que responde a criterios, no se sabe cuáles son, pero desde luego no tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, ¿no? Hay algún abogado que lo dice en el documental, es decir, lo dice con respecto al propio Estatuto del Trabajador Público, ¿no? Es decir, oiga, sí, usted se debe a su administración, pero usted tiene que ser objetivo. En el momento en el que usted actúa como un asaltador de balates, como decimos en Granada, entonces ya su legitimidad, por la cual se le concede la presunción de validez, por ejemplo, la presunción de veracidad, queda completamente desnaturalizada, porque usted no se está comportando de manera objetiva, ya usted está a la caza de lo que sea. En el caso de Hacienda, bueno, pues el interés de Estado es recaudar, bueno ya, pero recaudar con eficacia. ¿Y qué es eficacia? Pues nadie te lo acaba de aclarar, porque ¿qué es? ¿Recaudar más? Será recaudar mejor, recaudar a derecho, ¿no? Ajustándose a derecho. Claro. Bueno, pues eso no está claro. O sea, eso no está nada claro. Porque Agapito no se niega a pagar impuestos. No, mucho menos. Que va. Sí, no es un defraudador. No, claro, él insiste mucho, ¿no? Al final eso fue una sorpresa. Vamos, no fue una sorpresa que él lo argumentara, fue una sorpresa que saltara. Al final del documental hay como una admonición así, porque incluso antes de entrar al juzgado, él me pidió recomendación como hombre de medios, ¿no? ¿Qué hago? Porque me van a parar seguro. Y va a haber medios en la puerta del juzgado y yo no sé qué hacer, y digo, pues ni te pares porque total van a sacar un totalito de 20 segundos y si quieres decir algo muy breve, pero no te extiendas. Bueno, es mal que se paró. El tipo se paró, pero se paró porque claro, hubo una que le llamó directamente defraudador. Sí. Claro, entonces ahí eso no lo puede tolerar. O sea, le hierve la sangre, se para y suelta un speech que yo en ese momento lo estaba grabando y estaba diciendo: Dios mío, este hombre se está condenando. Yo estaba cabreado con él. O sea, estaba grabando ahí con mi equipo y estaba cabreado diciendo, este hombre se está condenando, porque lo que van a sacar es una persona alterada y no van a sacar el discurso completo, como yo sí saco, ¿no? Sino que van a sacar el fragmento donde el tipo dice, pues Hacienda son, no sé, ¿sabes? Y así alterado y tal. Digo, la está cagando, literalmente, ¿sabes? Y sin embargo, cuando luego revisé eso ya con más calma en la sala de montaje, dije, efectivamente. Digo, aquí hay una, vamos, o sea, el tipo estaba teniendo una lucidez en el discurso de lo que estaba diciendo, o sea, era un momento de lucidez que parecía que le viene del cielo, vamos, una cosa bestial, ¿no? Cómo se argumenta, cómo lo dice, pero en ese momento, te juro que cuando lo estaba grabando, estaba diciendo, bueno, este hombre se está ya echando terreno contra él mismo, pero a tope, y de hecho los titulares al día siguiente del País y demás eran, el defraudador dice que estaba loco, pero eran todos condenatorios, o sea, eran todos titulares condenatorios, y eso es lo habitual también. Sí, qué vergüenza, sí. Sí, a mí esa parte que estaba comentando ahora Alejo me pareció muy buena desde el punto de vista de ese análisis jurídico, esa idea que plantean en el documental de el Estado tiene una serie de ventajas respecto al ciudadano. Pues, por ejemplo, ¿no? Ya si nos salimos del tema de Hacienda, pues si tú tienes un enfrentamiento con la policía, en principio se le da presunción de veracidad a lo que dice el policía, porque se entiende que el policía no tiene interés en que tú vayas a la cárcel o no, sino que simplemente está tratando de velar por el bien público, y es una persona objetiva a la que le da igual, en realidad, lo que a ti te ocurra. Y el documental, esa parte a mí me gustó mucho, llega un momento en que dice, cuidado, si Hacienda y sus funcionarios no se manejan con esos criterios, por ejemplo, con el tema famoso del bonus, que yo lo denunciado en algún artículo, entonces es perfectamente razonable que, digamos, todas esas ventajas que tiene el Estado debe perderlas, porque entonces no está actuando con la lógica por la que se establecieron esas ventajas. Y a mí esa me pareció muy, muy buena, y es que es completamente cierto. Sí. Hay un conflicto de intereses, es evidente. O sea, si tú recibes más conforme las cantidades que recaudas,
por objetivos no se puede funcionar. Y si se funciona, yo solo no tengo ya la aspiración de decir, bueno, vamos a pelear porque no reciban ese bonus, lo van a seguir recibiendo, ¿no? Porque es evidente que es una herramienta muy útil para el Ejecutivo. Pues ahora tenemos unos objetivos, hay que cumplirlos y es muy fácil conseguirlos simplemente prometiendo y cumpliendo esa promesa de que los trabajadores van a recibir un plus a cambio de Yo creo que merece la eso, pena ¿no? explicarlo, la variable, ¿no? Sí, Yo creo que merece la pena. Además, Bueno, dice, los es algo que, bueno, que todo el mundo sabe que difícil porque- existe, pero exacto. que nadie lo ha visto. Los Es tremendo, los ¿no? inspectores de Hacienda son el único cuerpo de funcionarios del Estado, a mí esto me lo dijo un inspector de Hacienda además para un artículo que publicamos hace unos meses, que tiene una retribución variable ligada a resultados similar o con algunos puntos en común con los que se pueden recibir en el sector privado, pues por ejemplo un comercial de ventas y cosas así. Es cierto que luego cómo se cobra eso tiene sus peculiaridades, pero es muy llamativo que cobren comisiones. Bueno, tiene sus peculiaridades porque se hace complejo a propósito, porque si no ya sería un escándalo, es decir, sería muy fácil revelar la técnica si fuera una cosa tan sencilla como toma, te doy tanto por tanto y ya estamos saldados. De hecho, hay una resistencia permanente a cuando los jueces solicitan explicaciones sobre cómo funciona ese sistema. O sea, es increíble que la agencia pueda mantener el ocultismo con respecto a eso. O sea, que no os pueda ser, es decir, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no lo publicáis? Para que pueda ser analizado objetivamente por profesionales de fuera, ¿no? Economistas, gente del derecho y tal, para ver si efectivamente eso tiene sentido jurídico. Los incentivos están alineados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico tiene un sentido lógico con lo que es la administración pública, etcétera. Claro, pero sin embargo no está publicado ni lo van a publicar. Es que además la inspectora que le tocó a Agapito ya cobraría sus comisiones por este caso, además cuantiosas, porque la cantidad de Agapito es desproporcionada, pero además da igual que luego Agapito tuviera razón. Sí, o que pierda la inspectora el caso, o sea, que el expediente sea nulo, ¿no? Yo por eso decía que yo no tengo esperanza en que esas retribuciones variables desaparezcan, pero lo que sí que creo que cabe plantear es que por lo menos si tú en un procedimiento que además se te resuelve en 7 años, con lo tanto pedirte que devuelvas el variable de hace 7 años, pues seguramente hasta jurídicamente sea imposible, pero lo que sí es planteable es que tengo una mancha en el expediente al inspector, es decir, que si tú de 400 actas que planteas, 200 te las tumba un tribunal, pues tú es que no solamente no vas a ascender, sino que a lo mejor habrá que revisar tu antigüedad, tus pluses y tal, y habrá que retirarte determinados incentivos, claro. ¿Pediste entrevista a la inspectora? ¿A la inspectora? Pues mira, a la inspectora, ella no, porque está ya jubilada. Además, hacía mucho tiempo. Ella se jubiló, de hecho, después de lo de Agapito, se quedó una señora de mayor. Pero a una inspectora que es la que le sacó el último caso que sale, la última, sí se la pedí in situ, vamos, en el propio juzgado, y me dijo, quite, yo, eso no, yo, tal. Esa además es una inspectora muy famosa, también se ha jubilado ya. Sí. Es una inspectora muy famosa porque estuvo también en el tema este de los sellos y FINSA. FINSA. Forum Filatélico. Sí. La verdad es que luego hay otro tema muy importante y es que el ciudadano tiene que saber también de esas leyes de Hacienda, ¿verdad? Hombre, eso también lo cuentas tú en el documental, claro. No solamente que tú digas, venga, voy a pagar esto de buena fe. O sea, ya se te supone mala fe porque tú también tienes que conocer la legislación en vez de que el funcionario, el experto, el trabajador del Estado te ayude, ¿no? Sí, hombre, de hecho, si el funcionario, como tú dices, por ejemplo, el funcionario del ayuntamiento que aplica una plusvalía que ya ha tumbado el Supremo, si la aplica y no debería hacerlo, siempre puede alegar, o sea, nunca le vas a poder zumbar por prevaricación, porque siempre puede alegar que él no conocía la sentencia, que tal, que cual, pero sin embargo tú sí tienes que conocerla como ciudadano. O sea, tú que eres el profesional, te puedes decir pelillos a la mar, yo que soy un ciudadano, que estoy a otra actividad, a otra cosa, sí tengo que conocerla. Entonces es una cosa que dice, bueno, es que esto solamente se puede entender si el Estado en lo que no tiene una relación con el ciudadano de lealtad, que es evidente que no la tiene. Solamente se puede entender desde ese prisma. Es decir, cuando tú me estás poniendo trampas, triquiñuelas, a ver si cae, a ver si no sé qué, pues evidentemente... Entonces, claro, ¿esto a dónde nos conduce esto? Pues nos puede conducir a una situación de riesgo, si no estamos ya, en el sentido de que ante un poder abusivo cabe una reacción en contra.
y cabe un intentar evitarlo, claro. Entonces ya, pero claro, dices esto y ¡guau! Estás en contra de eso, ¿no? De que se financien colegios. No, yo lo que digo es que se aplique la ley, que se aplique bien, que no se haga de manera torticera y que no se utilicen las herramientas del Estado para lo que no se tienen que utilizar. Que los políticos hagan bien sus presupuestos y hagan bien y La izquierda es gasten bien. capaz de denunciar cualquier opresión del Estado, excepto esta, la impositiva. No, esto no es No se mete aquí, en aquí este nadie jardín quiere no. El meterse. V de Vendetta puede estar muy bien y todos los titulares en el país, pero en cambio esto no. Y, sí, además se han dado casos escandalosos de uso político de los datos de Hacienda, vamos. O sea, que eso es otra. O sea, quiero decir, y además eso es muy fácilmente revisable quién ha accedido y si sabes quién ha accedido a esos datos y por lo tanto Bueno, y las todo apunta a filtraciones que en prensa. claro, las filtraciones en prensa. Es decir, o sea, que no es solamente ya la herramienta administrativa, que ya es bastante, porque si, por ejemplo, yo qué sé, tú eres un empresario crítico que sales aquí en los medios, como sucede en Estados Unidos, que hay gente pública que dice su opinión, incluso acaba de presidente como Donald Trump, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, un empresario que tiene una actividad Elon Musk ahora. que sucede mucho, ¿no? Que opinan. Pues el Estado vía tributaria te puede crujir y además, o te puede poner contra las cuerdas, por lo menos 15 años. Y ahora ya tú sí, vas a ganar, pero esos 15 años vas a estar aquí por listo. Vía crucis. Entonces, ¿esto no tiene un efecto sobre el empresariado y sobre el ciudadano? Yo creo que sí que lo tiene. Evidentemente sí. Yo creo que sí lo tiene. Claro que sí. Porque no hay un contrapeso real. Bueno, lo único es que esas empresas normalmente se pueden defender y tienen acceso a buenos abogados. Lo bueno de todo esto es que hay abogados dentro del derecho tributario buenísimos, probablemente de los más brillantes del derecho, muchos de ellos son de tributario. Dinero. Claro, el manso. Lo que le costó a Agapito, que eso no se cuenta en el documental, pero vamos, es incalculable lo que se gastó en jueces, abogados, es decir, peritos, no sé qué, o sea, toda esa maraña en la que entras. Es que ese cálculo de coste no se suele hacer, pero eso lo asumen las espaldas del ciudadano que decide defenderse. Por eso muchas veces incluso los propios profesionales del derecho les recomiendan que no se defiendan. Tremendo. Claro. Sí, nos apuntaba Alejo a micro cerrado que sí, que es verdad que Agapito se gastó un dineral en abogados, pero ¿y cuánto se gasta el Estado también? Claro. ¿Cuánto pagamos claro. nosotros para ir contra Agapito, contra un ciudadano? Claro, porque ahí hay un montón de elementos, ¿no? Está el abogado del Estado, el fiscal, el juez, o sea, todos los que intervienen. Esos son como los primeros espadas, pero luego en el mundo pues está hasta el que abre el juzgado. Quiero decir que todos esos son recursos públicos que se están invirtiendo en un tiempo, en un procedimiento de tal, que muchas veces pues brilla por su ausencia la motivación real de haberlo emprendido. En el documental se dice, no lo digo yo, porque yo no digo nada en el documental, lo dicen todos otros, yo no salgo en off, no, yo hablo con el montaje si quieres, pero no... Incluso casi siempre de espaldas sales. Sí, salgo de espaldas, sí, pero no quiero... si salgo yo de refilón es porque no queda más remedio, pero no quiero protagonismo, ¿no? Prefiero que hablen los que saben. Y bueno, es una cosa vox populi, es decir, que la Fiscalía lo normal es que no haya tenido formación en tributario, que es bastante complejo y cambiante, o sea, no tiene tiempo la Fiscalía para estar permanentemente formándose en estos temas. Y además sus recursos bastante limitados, entonces lo que suele hacer sencillamente en cuanto le llega uno de estos informes de la agencia, pues es darlo por bueno y ir para adelante, ¿no? Claro, pero es que ya ahí se está pervirtiendo una función de la Fiscalía, que es velar por la legalidad. No es el abogado del Estado el fiscal. El fiscal, si viera que hay motivos para no acusar, debería retirarse, no simplemente acusar. Pero es que la mayoría de las veces, eso sí me lo ha dicho gente que ha ejercido como fiscal, es que el mero hecho de retirarte implica, fíjate qué cosa más perversa, implica que tú tienes que elevar un informe a tu superior. Eso te va a consumir un tiempo que no te consume el hecho de decir que lo decida un juez. Vamos a juicio. Increíble. Claro, pero estás metiendo en un follón a una persona durante 5, 6 años, 7, o los que sean. Vamos. La vida de esa persona no te importa nada. Es que es patadón hacia arriba, o sea, quiero decir, son números, no son personas con rostro, ¿no? No es que no te importe. A mí habíamos dividido aquí como en varias partes esta charla y yo tenía aquí apuntado desequilibrio, que es una palabra que yo digo, también sale en documental. A mí una de las cosas que me gustaron del documental es que hemos escrito en Libertad Digital
algunos artículos en los últimos 2 años sobre este tema, y casi todas las palabras clave que venían en esos artículos, alrededor de los que giraban, aparecen todas en el documental. Eso me sentí también reflejado. Dije, mira, está muy bien. No, pero una es desequilibrio, y para mí desequilibrio es desequilibrio en las consecuencias y desequilibrio en lo que supone. Decíamos antes, 25 años. 25 años para un funcionario no es nada, en el sentido de que, bueno, es un expediente más de los que tiene abiertos. Claro. Para un señor que está, para el contribuyente es una vida, pero una vida, el sentido más estricto, prácticamente la mitad de tu vida adulta o más de la mitad de tu vida adulta estás peleando con Hacienda y sintiendo ahí lo que eso supone. Y destrucción de tu familia, todo. De tu trabajo, de tu entorno, tus amigos. Desequilibrio en qué pasa si el contribuyente gana. ¿Qué gana el contribuyente? ¿Qué ha ganado Agapito? Si gana nada, porque bueno, sí, le dan la razón, le devuelven el dinero a lo mejor con unos intereses que tampoco son muy altos. ¿Qué pasa si pierde? Y enfrente, por eso digo, el desequilibrio es ¿qué pasa si el inspector gana? Se lleva ese bonus. ¿Qué pasa si pierde? Absolutamente nada. Y ahora hablamos el caso, fíjate, ya nos vamos, de repente el fiscal. Pues claro, es que el fiscal dice, si levo ese informe tengo que tirarme a lo mejor un par de semanas liado con una historia que no tengo tiempo, porque tengo muchos otros casos y ni siquiera es por maldad, el hombre tiene otros casos, no sé qué, y le sobrepasan, y dice, ¿cuáles son las consecuencias para...? Tampoco es que lo piense objetivamente, no piensa le voy a destrozar la vida a una persona durante 7 años, lo que piensa es, bueno, pues ya alguna razón tendrá Hacienda para haber hecho esta inspección, pues venga, pues que lo decida un juez. Pero, efectivamente, en ese proceso de qué gana quién cada uno y de ese desequilibrio en las consecuencias que tiene el proceso para todos los implicados, que son, para los implicados que tienen relación con el Estado, las consecuencias son nimias, tengan o no tengan razón, mientras que para el contribuyente las consecuencias son brutales, incluso aunque gane, en ese desequilibrio yo creo que es donde se deshace todos esos derechos que se supone que tenemos y donde se pervierte por completo el sistema. Se quiebra la libertad, sí. Sí, no, vamos, yo creo que lo has descrito muy bien. Además utilizas muy correctamente la palabra proceso. Sabes que al principio del documental de Kafka sale porque es un libro que yo leí, bueno, ya lo conocía por supuesto, pero que me lo refresqué durante la edición del documental y por eso salió, porque es que además en el proceso de Kafka él no sabe ni de qué le acusan. Entonces está permanentemente defendiéndose, pero no hay... Y bueno, no es exactamente así en el caso de Hacienda, porque hay una argumentación, pero sí muchas veces muy disparatada. Es decir, ¿no? Y lo explica, por ejemplo, este abogado que dice, bueno, llevar por lo penal esto, o sea, ¿por qué? Si se había decidido que el primer año no tenía relevancia penal, el segundo año, que era idéntico, tampoco debía tenerla. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se le iba a prescribir al inspector. Es decir, entonces ya no podía ir por lo administrativo. Y sencillamente por eso se le lleva por lo penal. Claro, la repercusión para un empresario ya de cierto nivel y tal, para todo el mundo, pero para un empresario que tiene ya una actividad pública, como pueda ser, pues eso, ser consejero delegado de un banco, como fue el caso de Agapito, imagínate la implicación que tiene eso. Para empezar, bueno, te echan del banco directamente. Entonces, claro, o sea, imagínate. Entonces lo tuvo que mantener oculto, defendiéndose, gastándose un dinero en los mejores bufetes de este país. O sea, es una situación de tensión que yo creo que se podría ahorrar, que no es tan difícil. Bueno, es difícil en el sentido de que necesita inversión y necesita de un Estado que se crea el derecho. Y yo lo que percibo además, en medios y demás, es que cada vez se lesiona más la figura del derecho. O sea, que lo que se pretende precisamente es lesionar la figura del derecho porque es el único tapujo que le queda ya al Poder Ejecutivo para hacer lo que quiera. Y por eso la agresión permanente a los jueces. Es decir, que sí, hay cosas mejorables, que hay que debatir, por supuesto, soy el primero que lo dice, pero hay que prestigiar a los jueces, porque son lo único a lo que tú puedes acudir para defenderte una arbitrariedad, como la que sucede con Agapito. De eso a Agapito le dan la razón 3 jueces. Es el Tribunal Supremo, el tribunal más politizado en un momento muy complicado de la historia de España, el que le tumba con una sentencia que nadie entiende. Pero los 3 anteriores, penales, Audiencia Nacional, le dan la razón. Y el Constitucional se lava un poco las manos y el europeo también. Bueno, ¿no? estos porque son como, no sé, que están ahí de figurín, yo diría. Lamento decirlo, pero es así. Es decir, o sea, las comunicaciones que te llegan, ¿no? Lo dice en el documental este abogado experto, pero lo puedes hablar con quien quieras. Cualquier tema que no sea, digamos, que no tenga una connotación pública muy elevada, que salga en medios, no le va a interesar ni siquiera revisarlo, ¿no? O sea, quiero decir, entonces lo que te mandan es simplemente, bueno, que sea desestimado, pero tampoco te explican por qué. Ya.
Entonces, bueno, pues tienes que ser alguien, pues eso, pues no sé, Mario Conde, para que revisen el caso, ni siquiera para que te dé la razón, simplemente digo para que lo revisen y lo tengan en consideración. Pero de nuevo, porque hay un mundo de garantías aparentes. No te preocupes, está el Constitucional. O en Europa defendemos los derechos humanos y tal, y puedes ir para allá. Pues a efectos prácticos, la verdad es que admiten, creo que todo en Europa, y se da el dato en el documental, es un 1% de lo que le llega. Eso es literalmente imposible, es decir, no te puedes creer que de todo lo que le llegue, solamente un 1% de las personas que van con casos tienen quizá algo que a lo mejor llevan razón como para que lo estudie el Tribunal de Derechos Humanos, que al final de lo que trata sobre todo es de defender a los ciudadanos frente a los estados. Se dice en el documental, se crea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando reconocen los propios estados cómo son los principales lesionadores de derechos de los seres humanos, ¿no? De los ciudadanos. Bueno, pero lo mismo, tenemos un edificio muy bonito y tal, pero bueno, y ha sucedido a mí me sorprende mucho que no es un gran tema y bueno, si lo dices ya, esto sí que tiene como connotación política, pero bueno, es que es la realidad. El Constitucional ha tumbado el cierre que nos hicieron, sí, no sé cuántos el años estado de más, alarma, el estado de alarma, no sé cuántos años más tarde, ¿ha pasado Y algo? ya está. No ha pasado nada. Bueno, Aquí estamos. pues entonces usted tiene una función cosmética, pues que está muy bien, pero que, y siento ser así de duro, pero yo, bueno, imagino que los propios miembros del Tribunal Constitucional estarán consternados, quiero decir, porque dirán, bueno, o sea, no creo que se crean ellos su importancia, su relevancia a día de hoy, vamos. Alejo, ¿por qué no nos resumes muy brevemente qué le pasó a Agapito? Pues es que O sea, es muy difícil, para eso hay que verse el documental, que brevemente, o sea, las cosas... O sea, él vende una empresa. Sí, él vende una empresa y la vende pues usando una serie de empresas suyas. O sea, él no adquiere el beneficio a título personal. Y eso es lo que discute la agencia. O sea, que le dice que esto es una retribución que recibe usted, por lo tanto debería haber tributado como Agapito, no como tal empresa y tal empresa. Bueno, eso en ese momento, además de que se podía hacer, incluso además desde el punto de vista simplemente razonable, tiene todo el sentido del mundo, porque Agapito no cogió ese dinero para comprarse 4 yates, 12 Mercedes y no sé qué, sino que sigue invirtiendo. Por lo tanto, hay una actividad económica asociada a ese ingreso. No es que digas, no, esto lo he cogido yo a Agapito y me he hecho una mansión. No se dio ese caso. Además, tengo que señalar que Agapito es un tipo bastante... O sea, que es una persona que estoico. Se le ve que es muy estoico, sí. Y la gente que le conoce y todo, igual, no es nada... y mira que ha tenido momentos de su vida donde ha sido un auténtico multimillonario, ¿eh? Pero no tiene ese carácter él. Y entonces él vende esa empresa. Él vende esa empresa, continúa su actividad. Se cierran 2 ejercicios, ¿no? Se pagan 2 ejercicios y luego llega a la agencia y le discute, efectivamente, el primero, o el primero es el 89. Es del 89, discute, ¿no? Sí. El 89 se cierra. Y ahí ya le piden una barbaridad de millones, porque además ellos pueden ponerte una sanción que puede ser de hasta el 70%, le aplican todo lo máximo. Es que y luego aparte porque llegan pues al borde de la prescripción, pues creo que es 4 años más tarde. Entonces, claro, va con todos los intereses, ¿no? Sumados, que eso es muy habitual también. Sea, Agapito lo atribuye en el documental a una mala fe, en el sentido de que, oye, si tú me lo pides en el momento, ya que yo, porque además en el caso de Agapito, es que no hay ocultación, que eso es por lo que gana, o sea, no hay ocultación de ningún tipo. Oiga, usted, yo he hecho una operación, le he dado los datos, usted ha tenido los datos en la mesa, los ha revisado incluso, porque antes de esa inspectora hubo otra que dijo que estaba todo correcto. Eso es lo llamativo en el caso de Agapito. Pasa que no puedes contar todos los detalles en el documental, pero es que es todavía más gordo de lo que yo cuento. Y entonces... y llega esta otra y dice, no, pues sí, yo aquí, entonces desempolva de alguna forma este tema y da una patada hacia adelante. Entonces, al final la consecuencia es que le están pidiendo una barbaridad de millones. 50 millones, más de 50 millones. Sumados los 2 años, claro, los más 2 cursos. Más de 50 millones, en cambio el beneficio que sacó de esa operación no llega a 13 millones de euros. 50 millones de euros. Entonces, es que, claro, por eso hay gente que, a ver, incluso yo mismo, porque en estos temas hay un momento donde te pierdes ya de... Ya te imagino. Sí, o sea, que claro, porque dices, joder, pues yo se lo pregunto en el documental, de hecho, en un momento, ¿y por qué no pagaste, no, al principio, no? Claro, que casi me mata a mí también, ¿no? Eso me ha dicho Domingo esta mañana, según ha llegado a la redacción. Claro. Dice, yo hubiera pagado. La mayoría de la gente paga, eso es verdad, la mayoría de la gente paga. Es que esto de la mayoría de la gente paga es... O sea, a mí me parece la frase que define el escándalo en el que estamos metidos. Por ejemplo, cuando yo escribí sobre el tema Xabi Alonso,
varias de las personas con las que hablé me dijeron, no, si a mí lo que me extraña no es que gane, si a mí lo que me extraña es que lo haya peleado. Porque dices, un tipo como Xabi Alonso, que tiene mucho dinero, que ¿para qué se va a buscar problemas, titulares, no sé qué? Lo normal es que hubiese pagado. Y lo aceptamos en el tráfico, o sea, en el día a día es como que es lo normal. Yo cuando hablo con inspectores, con asesores, con personas que llevan las cuentas en pequeños empresarios, te dicen, no, hombre, si ya le he dicho que pague, que no se meta en líos, pero desde el punto de vista de los derechos es un escándalo. Es como, le estamos diciendo a la gente como sabemos que todas estas armas de las que estamos aquí hablando que tiene Hacienda a su disposición, esa desproporción, que tienen todos los recursos, que a ellos les da igual el tiempo que pase, como sabemos que todo eso es verdad, aunque tenga razón, no te metas en lío. Estamos admitiendo una pérdida de derechos brutal y lo hacemos con normalidad. Vamos, yo esta frase la he hablado y con muchísima gente antes de entrar al estudio le he dicho a Richard, mira, yo si me pasa esto, yo creo que pagaría y ya está. Pero es increíble. Sí, has mencionado lo de Xabi Alonso. El documental tiene dos formas. Una es el largometraje y luego el por capítulos, ¿no? El segundo capítulo, entonces esos capítulos se extienden un poco más. En ese capítulo se desarrolla el caso de Xabi Alonso y aparece Iván Zaldúa, que es su asesor. Entonces, ¿por qué? Pues porque son vascos y a mí nadie me llama delincuente, ¿no? Pero él me lo argumenta, sale en el capítulo, ¿no? Y él le dice, vamos a ver, yo soy abogado. Además creo que soy un buen abogado. Si yo acepto mi culpabilidad, pues me quito la toga y me retiro de la profesión. Es decir, yo no puedo admitir que he hecho a conciencia algo que es un delito. O sea, es que va en contra de mi formación, de lo que soy, de todo. Entonces, de mis creencias no podíamos aceptarlo. Y bueno, Xabi si pierde, Xabi es multimillonario, pero él no. Es decir, y él lo dice claro, dice, vamos, yo tengo que cerrar el despacho. Es decir, que las consecuencias para él eran muy... ¿Pero qué hace Hacienda muchas veces? Le propone al abogado del cliente, oye, mira, es que te vamos a llevar a ti también. Entonces, a ver si... No así, pero sí es así. A ver si convences al cliente de que acepte su culpabilidad. De hecho, en el tema de los deportistas famosos de toda corte y tal, suelen aceptar su culpabilidad. Cristiano también, ¿no? Estuvo en una parecida. Sí. Bueno, Cristiano es un caso que es evidentísimo, vamos. Ha salido la palabra mafia y, de verdad, yo tengo muchos familiares, tengo muchos amigos que trabajan en Hacienda, además en casi toda la estructura, y yo se lo he dicho muchas veces, hay prácticas en las que estáis acostumbrados, que no le dais más vueltas y son muy cercanas a prácticas mafiosas, tenéis que darle una pensada a esto. Ese chantaje del que nos deberíamos plantear, en el día a día, te llega una comunicación de Hacienda y te dicen, la multa es esta, si no recurres es el 50%. Eso está muy cerca del chantaje. ¿Cómo que si no recurro? ¿Tengo razón o no? ¿Cuál es la multa real? Si la multa que me merezco son 100, son 100. No me la puedes rebajar a 50 a cambio de que renuncie a mis derechos. Ese chantaje. Y enlazo esto un poco con el caso de Cristiano. Cuando salió el caso de Cristiano Ronaldo, a mí una información que me llamó mucho la atención, creo que era del Confidencial. No estoy seguro, casi seguro que era del Confidencial. Contaba la reunión en la que Cristiano, cuando salta el caso, cuando le denuncian, tiene con sus asesores. Y la noticia contaba que Cristiano los había reunido todos en su casa, en la finca, creo que era, o no sé qué, y les había empezado a gritar, os había dicho que esto no podía pasar, que quería cumplir, que no quería tener ningún tipo de lío, y que sus asesores le dicen, Cristiano, creíamos que lo estábamos haciendo todo bien, estábamos convencidos de que estábamos siendo... Si acaso que te estábamos perjudicando, que estábamos pagando de más a cambio de no meternos en líos. Y uno se lee la noticia y lo que llega a la conclusión es que uno de los problemas es que es la arbitrariedad, que también es una palabra que se sabe mucho en el documental, que es que la ley es tan ambigua, tan compleja, tan liosa, que incluso aquel que lo quiere hacer todo bien no está seguro de si lo está haciendo bien o siempre está, digamos que siempre hay un cabo suelto o una interpretación a la que se pueden agarrar para abrirte un proceso y empurarte. Claro, y Alejo apuntaba antes cambiante. Claro, y cambiante, sí. Pero y sobre todo, interpretación abierta es como, no, esta es mi interpretación. Ah, pero yo te he hecho esta, pues me da igual. Como esta es mi interpretación, te abro un proceso y como tú sabes que le llevas las de perder, lo normal es que pagues. Lo que yo digo, la cuota, la multa, los intereses y todo. Y esa parte de la arbitrariedad me parece peligrosísima. Es que además el paquete legislativo
legislativo, digamos, es aprobado, pero pues ahí el Poder Legislativo no se mete con Hacienda. Quiero decir, lo que llega de Hacienda pues se aprueba. Rara vez se le discute a la agencia, ni tienen nuestros diputados formación, ni sus asesores se ve que tienen interés, a pesar de que tienen unos cuantos, en ir a la contra de eso. Pero a ver si recordáis algún caso donde algún diputado haya salido diciendo: yo propongo que vayamos en contra de esto. Sucedió, por ejemplo, con que sale en el documental la famosa ley esta de Montoro, bueno, la publicación de las listas, ¿no? Sí. Sí. Nadie se opuso, es decir, nadie se opuso a eso. Es decir, ¿y por qué? Pues porque, joder, eso públicamente pues te van a destrozar diciendo que eres el único partido que estás a favor de los defraudadores en un momento muy delicado, cuando en el fondo la ley no habla de los defraudadores, sino que habla de los morosos. O sea, todo esa tergiversación. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde se cocina eso? Pues se cocina en tributos, joder. Y entonces al final dices, bueno, al final el legislativo está haciendo una función o está aquí para fichar. No, pero es que además yo creo que la ley es confusa a propósito. Es decir, yo creo que la ley es compleja y confusa a propósito porque es un arma más de la inspección. Es decir, si a ti te dicen tienes que esto es blanco o esto es negro, o tienes que pagar 4, y si pagas 4 estás libre, a ti te abren la inspección y dices he pagado 4, ¿cómo lo demuestras? Pues mira, aquí tengo la transferencia bancaria, son 4 no sé qué. Hombre, pero siempre hay temas que se pueden discutir en derecho, pero si fuera claro, es mucho más fácil que el ciudadano dijera voy a pelearlo. Pero si a ti el inspector te dice, no, es que mi interpretación es diferente. Y tú dices, ¿cómo que interpretación? Bueno, vamos a ver qué dice el juez. Y tú dices, que me esperan 10 años por una interpretación en una norma confusa, mal redactada, que encima ha cambiado varias veces, en la que tampoco está muy claro cuál va a ser la resolución final. Por ejemplo, con el caso para los artistas, con el caso de las sociedades instrumentales, durante unos años la interpretación era que sí que se admitía, de repente cambió. Y cambió a mitad de juego. Y gente que luego, muchos de ellos son de izquierdas y dicen, pero si yo he hecho lo que estaba haciendo toda la vida y he cobrado igual que he cobrado toda la vida y nunca me habían dicho nada. Sí, te cambia la interpretación. Esa confusión, esa complejidad y esa arbitrariedad está buscada porque es un arma brutal en manos del que te abre el caso. Es casi su principal arma, decirte, no puedes estar seguro de que tengas razón. Hay demasiadas aristas, demasiados puntos, demasiados flecos interpretativos, normativos, legales. Y como no puedes estar seguro, te vas a jugar 25 años de tu vida. Evidentemente. Contra mí, que no me juego nada, porque yo mañana, si no me dan la razón, cierro el expediente. Y esa arbitrariedad a mí también... Y además te señalaría, dentro de eso, que es verdad lo que tú dices, por todo lo que yo he ido viendo, hay otra cosa, y es, teniendo en cuenta que yo, inspector, lanzo la piedra y esto se va a tirar rodando una serie de años, eso es un método de presión también. Es decir, que a lo mejor lo que plantea el inspector, que cuidado, no todos, y de hecho últimamente la gran mayoría no tienen formación jurídica. Quiere decir, no son abogados. Un inspector de Hacienda puede ser un ingeniero de telecomunicaciones. Es decir, que se ha sacado la oposición. Que esa es otra. Claro. Que sí, que allí en la escuela le dan una formación, sí, pero que no es un jurista. Cuidado. Lo eran, pero progresivamente eso no ha ido desapareciendo. Entonces, a donde voy es que muchas veces a lo mejor ni siquiera está bien fundamentado jurídicamente hablando. O sea, que no se trata solamente de que la ley sea confusa, sino de que aquí de lo que se trata es de al final llevarte a un punto donde te digan, ¿tú qué quieres? Claro. ¿7 años de problemas o lo dejamos a la mitad y firmamos un acuerdo? Alargar el asunto. Porque dices, joder, sí, me van a dar la razón, pero ¿cuánto me cuesta a mí estar paralizado? Y en el caso de, bueno, eso, en el caso de un anónimo, en el caso de una persona pública, ¿cuánto me cuesta a mí que se me caigan contratos de imagen, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera? Pues mucho más, claro. Y hay una cosa que comentábamos a micro cerrado, y es que lo que quiere al final el contribuyente casi es llegar a manos de la justicia, no de los otros tribunales de Hacienda que también existen. Sí, claro. Una cosa que se llama Tribunal de Hacienda, pero vamos, no es tribunal que de los nada. jueces te dicen, bueno, tribunales, eso no es un tribunal, ¿por qué le ponen tribunal? Porque no hay jueces. Administrativo. Claro, es un órgano administrativo, exacto. Sí, son ellos mismos, ¿no? Son ellos mismos que se han autodenominado hay imparcialidad, tribunal. Pues sí, ya, pero vamos, que sois vosotros mismos. Pero bueno, es verdad que hay que decir que, aun a pesar de todo, el 51% de las veces, que eso te lo comentaba antes, que los ciudadanos tratan de defenderse, les dan la razón. O sea, que ellos mismos reconocen que el 51% de las veces, creo que es el 51, 50, 51 Más del estará. 50, sí. Más del 50, o sea, más de la mitad. Es una pasada, ¿eh? No estamos hablando de un 10%, es mucho. Le reconocen al ciudadano que es verdad, que no llevaban razón.
Entonces, bueno, ya eso dices tú, bueno, esto es para analizarlo, pero sociológicamente. O sea, ¿cómo que, es decir, cualquier empresa que te fallara, bueno, Amazon no se hubiese hecho millonario nunca. Si cada vez que te va a llegar un paquete te llega destrozado claro. una de cada 2 veces, pues no tendría futuro ninguno, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Pues es que tienes que pensar en la mala fe. Claro. Porque decir, es que ¿cómo se sostiene que funcione tan mal? Que no consiste en... Que no consiste en acusar cuando hay una motivación muy clara, ¿no? Eso es. Entonces, y si a ese 50 le sumas el porcentaje de gente que no va a los tribunales porque decide pagar, que es lo que estábamos hablando, pues ¿qué porcentaje? Entonces, ¿en qué porcentaje el ciudadano tiene razón? Pues un porcentaje muy alto. Muy alto, exacto, sí. Sí, yo tengo por ahí una cita apuntada, creo que es de Albert Boadella, pero es que de nuevo, de esto que te viene entonces a la memoria. Será buena. A ver. Sí, la cita es muy buena, pero si no lo voy a buscar de quién es y lo digo en el próximo programa. Dice, en términos personales, dice, estamos llegando a un punto en el que uno siente que lo peor que le puede pasar en la vida es tener al Estado enfrente. Y no hablaba ya ni siquiera ni de Hacienda, aunque también yo creo que... Ni de la Unión Soviética. Sí, no, lo que decía es, si el Estado se te pone enfrente y te considera el enemigo, acaba destrozándote a un nivel personal que ya va mucho más allá de dinero, de cifras y de todo, que yo creo que es la parte que a ti más te ha emocionado del documental. Sí, la verdad que me ha emocionado porque claro, llega un momento en que Agapito acaba en un hospital psiquiátrico con una camisa de fuerza. Sí. Así es, entonces, además es así. A ver, es tan doloroso, es tan duro, que dices, pero bueno, el pobre Agapito ha tenido que llegar a ese límite y con una enfermedad, una depresión, que supongo que eso ya se te queda crónico de por vida. Sí, de eso o sea, esa mirada ya se te ha velado y ya se te ha quedado así. Sí, de hecho, vamos, él ahora mismo está en una recaída importante, vamos. Que... ¿Ah, sí? Sí. Y eso son mega con medicación, o sea, no estamos hablando de una cosa de psicólogo que se arregle con unas charlas de psicólogo, no, es medicación pura y dura, o sea, ya no hay otra vía, ¿no? Entonces, sí, claro, eso era una de las cosas importantes, por eso personificarlo en Agapito, no tanto, primero como he dicho al principio, por un icono y porque se había peleado con la agencia y entonces había tocado muchos de los palos que suelen sucederle a cualquier ciudadano, pero también porque nos diéramos cuenta de la repercusión que tiene el poner contra las cuerdas a un ciudadano de esta manera sobre su estatus psicológico, o sea, sobre su vida, sobre su intimidad. Sí. Es decir, y que no estamos hablando de dinero, porque aquí es que relativizamos el dinero con una facilidad y tal. Bueno, el dinero es libertad, el dinero son tus decisiones personales, tu futuro, tus aspiraciones. Es que es tu libertad, en una palabra, ¿no? Entonces, cuando atacas eso y de esa manera lo pones, y además ya también se produce otra cosa, y es el darte cuenta de que estás siendo atacado por un poder muy arbitrario, que no responde ante ninguna lógica sostenible. Y eso yo me he dado cuenta no solamente en Agapito, en mucha gente que he conocido, porque he conocido mucha gente, y ojalá si pueda sacar otra entrega de esto, ¿no? Con gente más normal, gente que no son como Agapito, quiero decir, que son gente que son funcionarios, etcétera, etcétera. Y claro, te das cuenta de que lo que subyace siempre es una sensación de desvalimiento tan grande que es que psicológicamente es muy duro de aguantar. Es que te dan la vuelta a la cabeza, te llevan a la locura, te anulan. Claro, porque además va así, es como lo de Asterix y Obelix, ¿no? Que esto de las 12 pruebas que están allí, pues pase usted al no sé qué, o sea, la administración tiene una habilidad para no atenderte y liarte y además tratarte con la punta del pie, etcétera, etcétera, que te sientes de una manera, claro, completamente... ¿Y tú crees que los inspectores son conscientes de que hay gente que puede acabar en un psiquiátrico? No, yo pienso que no. Yo pienso que no, que efectivamente no juegan con esa variable. O sea, no les parece que están haciendo bien, que están perfectamente legitimados en todo momento. A ver, están legitimados porque son parte del Estado y se supone que hacen una labor importante que es recaudar para todos los gastos de sostenimiento del Estado, etcétera. Pero claro, lo que creo es que cuando se extralimitan no son conscientes y tratan al ciudadano, pues eso, como dice la propia normativa, como un obligado contribuyente. Es que no es ni un ciudadano. O sea, que hay es que llevarlos a la realidad, a lo mejor les podemos dar un paseo. Yo creo que les vendría bien ver el documental sin corporativismo, o sea, sino como en un acto de decir, bueno, a ver, igual hay algo que pueda discutir del documental, pero igual hay algo que me pueda quedar para mí, para decir, ostras, la próxima vez que levante un acta me lo voy a pensar 2 veces cómo lo hago, ¿no? ¿En qué forma? Y ya para terminar, que nos estamos quedando fuera de tiempo, bueno, a mí me gustaría
que dijeras, ahora mismo el documental ha estado hasta ahora en vuestra página web, pero nos decías que justo estos días lo vais a quitar y probablemente se emita en abierto en Idealista, ¿no? Sí, pero no tenemos la... No tenemos la fecha, tampoco queremos hacer un anuncio, pero creemos que se emitirá a través de Idealista. Y mi última pregunta sobre el documental. Bueno, animamos a todo el mundo que lo vea. Si llegan a tiempo a la página de Alejo, eso es fantástico. Y si no, pues cuando se emita a través de alguna plataforma, animamos a las plataformas que no han querido, creo, no te quiero meter en un lío, Alejo, pero creo que más o menos las grandes plataformas no han querido, las animamos a que lo emitan, porque es uno de los documentales de los que más se ha hablado, con toda la cantidad de contenido que hay. No me puedo creer que simplemente porque desde un punto de vista ideológico no encajan en una plataforma. Esas plataformas que se dicen tan libres, tan modernas, tan rompedoras, que no quieren emitir este documental, me parece un auténtico escándalo. Y la última pregunta es, yo viendo el documental, lo único que pensé, fíjate, en contra del documental es, no puede ser contraproducente en el sentido de todo lo que hemos dicho. Yo por una parte vi el documental y dije, esto es un auténtico escándalo. Y la segunda conclusión fue lo que le dije antes a Nuria, si me pasa a mí, yo viendo cómo te tratan, me voy de España o pago, pero no peleo porque no estoy dispuesto a que destrocen mi vida. ¿No tienes ese miedo de que la gente piense, pues mira, es tan grave que me voy? Sí, lo que pasa es que como obra artística tiene su propia vida, pero efectivamente para mí también a veces subyace esa duda, en el sentido de que, por ejemplo, hay una defensa del derecho, pero también una crítica muy dura también, en el sentido de que en realidad vivimos en la crisis del derecho. Es decir, que al principio se dice Matías Cortés, bueno, el derecho es lo que nos defiende contra las arbitrariedades, etcétera, pero en el fondo lo que estoy hablando es precisamente del fracaso del derecho. Entonces, en ese sentido, sí puede ser. Yo creo que se producen dos sensaciones. O la que tú estás diciendo, pero bueno, que eso no está mal en el sentido de que te despiertes frente a un Estado y rompas ya de una vez por todas ese imaginario de que parece que el Estado es una cosa que está aquí para hacer el bien y para hacer tu vida mejor. Beatífica, beatífica, exactamente, es que tiene una connotación beatífica, es que creo que la palabra está perfectamente de religión, o sea, incuestionable, y el que la cuestiona más es tabú. Yo creo que conviene revisar eso. Si consigo eso, ya está bien. Pero la siguiente es que a veces en algunas proyecciones que se han hecho públicas, la gente sale que, vamos, porque no tienen unas antorchas al lado, si no se iban que yo creo que tampoco pretendo eso, que vayan a quemar la agencia, pero digamos, sí salen como muy enervados, y creo que eso también es positivo, en el sentido de, bueno, yo he hecho esto, usted ahora le revelo esta situación que a lo mejor no era consciente de ella a ese nivel de gravedad, con esa información haga usted lo que tenga que hacer. Pues no sé, defiéndase, monte un lío, monte una asociación, actívese como sociedad civil. Yo creo que eso en España está tan ausente que conviene un par de martillazos en ese sentido. Pues Alejo Moreno, director de cine, enhorabuena por esos Muchas hechos gracias. Siempre y seguiremos muy de cerca tu trabajo. Esta es tu casa. Bueno, pues porque gracias. como tampoco te importa quedarte sin amigos, como nosotros. No, la verdad es que siempre ha sido muy difícil explicar a todo el mundo qué es lo que qué diablos estaba haciendo, ¿no? Porque Sí, todo el mundo ¿no? es como que, pues sí, esos chorizos y tal, ¿no? Y de repente ven los documentales y se quedan calladicos, ¿no? Ya, hombre, ya. Esperamos las siguientes partes de Siguientes entregas. esos temas sobre Hacienda o sobre otras O sea, cuestiones. sobre otras cuestiones también, porque te digo... el Estado, sí. porque creemos que van a ser muy interesantes. Pues muchas gracias. Eso Muchas espero. gracias. Qué buen podcast, qué buen programa nos ha quedado, ¿verdad, Domingo? Muy bueno. Es escalofriante todo lo que cuenta Alejo Moreno en ese documental. Yo tengo la piel de gallina y lo único que puedes pensar es, por favor, que no me toque. Es que Que me quede como estoy. Quiero ser mileurista. Claro, lo apuntábamos antes. Es lo peor que le puede pasar a una persona ahora mismo en un país como España. Puede que en otros lugares digan, no, pues lo peor, yo qué sé, es que te secuestren o, digamos, cosas relativamente habituales. A lo mejor hay sitios de muchísima inseguridad jurídica, o inseguridad ciudadana, perdón, o cualquier circunstancia similar. Pero en un país como España, que eso es relativamente excepcional y que no pensamos, te puede ocurrir, pero no pensamos en algo así, de las cosas, digamos, habituales que nos pueden pasar, lo peor, sin ninguna duda, es tener al Estado enfrente. Es que que no suele ser además el Estado en un sentido abstracto, es una autoridad en el sentido más amplio, desde el policía con el que te encuentras un día y dice, usted se ha saltado el semáforo y dice, no es verdad, hasta un inspector de Hacienda, hasta un político, un concejal, que decida por algún motivo
justificado o no, porque hay veces que están justificados y a veces que son caprichos. Hay funcionarios que no lo hacen con una animosidad personal y hay otros que un poquito, o a lo mejor no empieza con esa tensión personal y acaba derivando en algo mucho más personal de lo que debería ser. Y muchas veces tenemos la sensación de que estamos absolutamente inermes. Eso Totalmente. Es muy peligroso. Muy peligroso. Hay que... para mí es una de las dinámicas que se han ido generando a lo largo del siglo XX y este comienzos del XXI más peligrosas. Cuando los reyes absolutos tenían ese poder que se supone que tenían, había al menos una restricción, y es que el ciudadano sabía que era una persona con todo lo que eso implicaba y que no era una especie de bien abstracto, que es en lo que se ha convertido el Estado democrático. Parece que es que si te enfrentas al Estado te estás enfrentando a todos los españoles, te estás enfrentando a la ilustración, a la bondad o a unos principios democráticos o principios constitucionales. Y eso lo hace muchas veces muy peligroso, porque se arrogan una serie de armas, de derechos y de prerrogativas que no deberían tener, y especialmente si eso es así en general del conjunto del Estado, y ante eso tenemos que estar muy muy vigilantes. Si hay una parte de la administración en la que esto es un mal endémico y que deberíamos luchar frente a ello de forma decidida, es sin duda Hacienda. Pues sin duda, tengo que desvelar que yo le decía a Alejo, oye, ¿y podríamos invitar un día al podcast a Agapito que nos cuente en primera persona? Y me decía que no está en condiciones. Es decir, el pobre está tocado pues psicológicamente, estará en tratamiento toda su vida. Esto le ha marcado la vida, le ha marcado la salud. O sea, algo gravísimo, de unas consecuencias ya irreparables. Y desde aquí yo invito a todos los liberales con mando en plaza a que inviten al director de este documental y le hagan publicidad. Sí, es cierto. Además, yo creo que es un documental necesario porque no es un documental antisistema. No es a lo mejor hay gente que dice, no, es un documental de semilibertarios, hay anarcocapitalistas. Defiende el derecho, sí. Pero lo único que hace es eso, defender lo que debería ser el fundamento último del Estado. El derecho contra el poder. El derecho contra el poder y el derecho, además, que el Estado debería ser el primero, el cumplidor más estricto de ese derecho, y debería tener las normas que más le limitasen, incluso aunque en algunos casos esas normas muy limitantes pudiesen hacer que no tuviese todas las armas que les gustaría, pero aún así es mejor ese riesgo que el contrario. Vale, pues si te parece también, Domingo, vamos a dar un correo electrónico, economíaparaquedarte @libertaddigital.com. Ese va a ser nuestro nuevo correo. Eso es. economíaparaquedarte@libertaddigital.com. Y hoy damos el correo porque queremos hacer una tercera parte sobre este asunto y la queremos hacer con testimonios vuestros. ¿Qué os ha pasado con Hacienda, con la agencia tributaria? No hace falta nombres, sino simplemente anécdotas y momentos. Queremos ilustrar lo que también ha ilustrado en su documental Alejo Moreno. Casos particulares de apertura de negocios, de inspecciones a horas que no son las que, por ejemplo, con el restaurante lleno, como le ha ocurrido a un amigo, que te hacen cambiar la cartelería de la tienda justo cuando acabas de abrir, precisamente después de la dura pandemia. En fin, pues lo que hace la administración contra el ciudadano, sin ningún sentido. Hacienda, ayuntamientos y otros personajes de nuestras vidas que nos la hacen más feliz, pues nos gustaría hacer un tercer programa. Eso es, déjanos tu testimonio escrito, déjanos un teléfono si no te importa que te llamemos, si quieres además participar poniendo voz a tu caso, porque Domingo y yo te escucharemos. Eso es. Pues nada, que muchas gracias por estar ahí, un abrazo enorme a repartir.